Días atrás, Craig Faller, el jefe del Comando Sur, estuvo en la Argentina donde entregó ayuda humanitaria. ¿Qué hay detrás de esta donación? ¿Se esconde acaso el interés de incrementar la presencia norteamericana en el sur argentino? Diego Iturzarri nos contesta. Sí, por supuesto. Uno viendo la historia nos demuestra que Estados Unidos jamás ha tenido algún tipo de gesto de ayuda hacia algún país sin buscar nada a cambio. Eso es importante recalcarlo. En lo que refiere directamente a Argentina, la realidad es que la deuda contraída por Macri es una deuda gigantesca y específicamente la deuda con el FMI es realmente un peso enorme que por supuesto condiciona al gobierno de Alberto Fernández y también en definitiva al pueblo argentino. Y justamente Estados Unidos tiene un poder de decisión y grande en lo que respecta al accionar del FMI. Así que si realmente quisiera ayudar al gobierno y al pueblo argentino, lo primero que debería hacer es anular una deuda contraída de forma ilegítima. Recordemos que viola esta deuda el mismo estatuto del FMI y ni siquiera pasó por el Congreso. Sin dudas, el avance del bloque asiático liderado tanto por Rusia como por China es algo que le preocupa y mucho a Estados Unidos. Y muy probable, o es muy probable, mejor dicho, que quieran aumentar la presencia militar en suelo argentino. Aunque eso, claro, habría que aclarar que generaría un fuerte disgusto a nivel social, así que no sé si Alberto Fernández se animaría a tanto. La retórica de Estados Unidos también pasa por señalar como amenazas para su territorio a países que no acatan sus políticas. Y donde también pone el ojo en países que según él y sus aliados, digamos que no siguen las reglas adecuadas y ponen en peligro la estabilidad regional, que son Venezuela, Cuba y Nicaragua. ¿Se puede pensar entonces en que la visita del Comando Sur a Uruguay y Argentina pudo haber tenido como uno de los objetivos cercar aún más a Venezuela? Sin dudas, el gran objetivo que tiene Estados Unidos en lo que respecta a Latinoamérica es lograr el control de Venezuela. Recordemos que este país cuenta con las mayores reservas certificadas de petróleo del planeta, por lejos, pero también cuenta con enormes cantidades de oro, coltan, torio, bauxita, agua dulce, diamante y un largo etcétera. Al imperio estadounidense le urge el petróleo venezolano, por un lado para saciar la sed de energía que requiere su estilo de vida y también su maquinaria bélica. Habría que recordar también que el petrodólar está respaldado por la segunda reserva de petróleo del mundo, como lo es Arabia Saudita, y podríamos hacer la prueba de imaginarnos el poder que tendrían las élites occidentales si tienen en sus manos tanto la primera reserva de petróleo del mundo, que es Venezuela, como la segunda, que es Arabia Saudita. Imagínense eso lo que sería. Igualmente me cuesta imaginar que Argentina se alíe con el imperialismo en contra de Venezuela. El presidente Alberto Fernández ha dicho y en varias oportunidades que no se mete en los asuntos internos de los demás países y que cree en la autodeterminación de los pueblos. Esperemos que continúe con este posicionamiento, por supuesto. Veamos ahora un tuit escrito días atrás por el ministro del Poder Popular para la Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, tras la visita del Comando Sur a la Argentina. Argentina es una gran nación que ha aportado a la integración latinoamericana. Es la tierra de José de San Martín y ha mantenido lazos históricos con Venezuela. Lamento que su ejército, sin razones, bloquee el intercambio entre nuestras Fuerzas Armadas. Nuestras puertas siguen abiertas. ¿Acaso hay una conexión entre la visita de Craig Faller y ese alejamiento entre el ejército argentino y el ejército venezolano? Totalmente. La visita de Faller vino a condicionar el accionar de Argentina en relación a Venezuela. No hay duda. Estados Unidos no quiere reconocer que el mundo es multipolar y que la hegemonía gringa ya no es como antes. Si bien, por supuesto, tiene un enorme poder todavía,
Los gringos saben perfectamente que falta poco para que China los desplace en lo que respecta al primer puesto de la máxima economía mundial, y por otro lado tenemos a Rusia, la Federación Rusa, que los ha superado ya en tecnología militar. Bastaría ver en lo que respecta a los misiles hipersónicos que tiene en su poder Rusia, como también los poderosos escudos antimisiles que tienen, para ver esta superioridad militar justamente. Mientras tanto, las tensiones entre Duque y Maduro parecen seguir aumentando. Los habitantes de lado y lado de la frontera colombo-venezolana no han podido estar tranquilos desde hace varias semanas. Se sienten en mitad de un conflicto a punto de estallar. Desde Venezuela denuncian que tanto la CIA como la DEA están detrás. ¿Qué está ocurriendo realmente en esta frontera? Lo que está ocurriendo en la frontera colombo-venezolana, específicamente en el estado de Apure, es que desde Colombia se están mandando paramilitares hacia esa zona. ¿Por qué? Justamente para crear caos e ir avanzando en el control de territorio. Vale la pena recordar que ya no es un dato menor, que Colombia es el principal socio de Estados Unidos en la región. Cuenta con al menos 7 bases militares gringas, que ha cedido su espacio terrestre, marítimo y aéreo al imperio estadounidense, y que es el máximo productor de al menos el 70% de cocaína del mundo. Y que a su vez Estados Unidos es el principal consumidor de cocaína del mundo. O sea que Venezuela está en medio de enormes intereses. Por un lado, no dejando pasar por su territorio al narcotráfico. Y por el otro, como dije anteriormente, necesitan sus recursos naturales. Sin embargo, Venezuela cuenta con unas fuerzas armadas muy poderosas y muy bien equipadas, y por otro lado, con más de 4 millones de milicianos. O sea, personas del pueblo que desean prestar servicio para defender a su patria. Lo que le da vida a esta unión cívico-militar que existe en ese país, lo cual es muy importante, y por eso lograr entrar en el país bolivariano es muy difícil. En Ecuador, finalmente Arauz no logró imponerse en la elección presidencial y el elegido resultó Lasso. Veamos lo que opinó el escritor y músico Daniel De Vita. Si alguno todavía tiene dudas del poder de los medios de comunicación, destrozaron al hermano pueblo de Ecuador y lograron convencer a la mitad más uno de que el lobo era cordero y viceversa. ¿Cuánto influyeron los medios de comunicación en este resultado y qué impacto tendrá para la región? Por supuesto, los medios hegemónicos siempre son protagonistas, principalmente de todas las victorias de la derecha en cualquier parte del mundo. El grado de manipulación que ejercen hacia las sociedades es realmente enorme. La presión mediática es muy temida por los distintos actores políticos, judiciales y también empresariales. Hablando de Ecuador específicamente, hay también un factor determinante que fue el voto en blanco por parte de los indígenas. Y en esto tiene mucho que ver un personaje muy oscuro, como lo es Yacu Pérez. Recordemos que hay denuncias que lo vinculan directamente con organismos de inteligencia norteamericanos a este señor. Rafael Correa no pudo ser candidato, algo similar a lo que le pasó a Lula en Brasil. Veamos lo que planteó el ex mandatario ecuatoriano. Con el lawfare, la derecha logró cambiar la geopolítica regional. ¿Se imaginan si nos hubieran dejado a Lula o a mí ser candidatos? Todo sería diferente. Ahora, ¿podrá Lula postularse y ser una alternativa viable ante Bolsonaro en 2022? No tengo duda alguna, si Lula es el próximo candidato en Brasil, ganará las próximas elecciones en este país. Y por eso mismo debe cuidarse las espaldas y muy bien. Bolsonaro, a mi juicio, ya está políticamente acabado. El desmanejo absoluto de la pandemia ha llevado a Brasil a un nivel de caos sin precedentes. De hecho, fíjense que renunció la cúpula militar en ese país. Y acá hay un solo responsable de esto y se llama Jair Bolsonaro. De los atentados del 11 de septiembre se ha escrito y hablado mucho, pero veamos la opinión del periodista Sebastián Salgado. Desde mi perspectiva como analista, lo que pasó ahí fue un atentado de falsa bandera, a través del cual los Estados Unidos necesitaban una excusa
para ejecutar sus planes en Oriente Medio. Esos planes incluyeron demonizar a los musulmanes y así justificar invasiones a distintos países con recursos naturales. ¿Acaso está en marcha la construcción de una narrativa similar en América Latina, que por cierto tiene petróleo, litio, agua dulce y minerales, para justificar la intervención del poder hegemónico? El accionar del imperialismo no ha cambiado. Siempre, fíjense ustedes, que comienza con un bombardeo mediático constante. ¿Para qué? Para instalar en la opinión pública de que en un determinado país gobierna un dictador. Luego desestabilizan la economía, sancionando por un lado a las empresas que quieran comercializar con el país acechado y por otro lado a través de bloqueos financieros para impedir el comercio y la entrada de repuestos, medicamentos, alimentos, etcétera, a ese país. Finalmente, si existe la posibilidad de una invasión directa, como por ejemplo sucedió en Libia, la efectúan. Y si no está esta posibilidad, empiezan a desestabilizar con grupos terroristas, como lo están haciendo ahora mismo en Venezuela desde Colombia. Y antes de despedirnos, como siempre, compartimos con ustedes un retrotuit, una frase que tiene mucho que ver con lo que hemos visto en el programa del día de hoy. La riqueza de la tierra, como la del subsuelo mineral de la República, no puede ni debe ser objeto de otras explotaciones que las de la nación misma. Del 2 veces presidente de Argentina, Hipólito Yrigoyen. Muy bien, señoras y señores, eso ha sido todo por hoy en El Frasco, medio sin cura. Ya lo sabe, ante cualquier duda, consulte a su medio hegemónico de confianza. Los esperamos la próxima semana, como siempre, aquí, por Hispan TV.